Listo. Bueno, vamos a ver lo que es el financiamiento de largo plazo y la estructura de capital. Esas dos partes tienen una combinación muy interesante. Cuando yo pido un pasivo de largo plazo, sucede algo. La estructura de capital puede variar. Por ejemplo, yo recibo $1,000,000. Cuando yo recibo $1,000,000, ¿hacia dónde se va? Se va hacia el pasivo corto o largo plazo. El corto viene siendo un periodo de menos de 6 meses. El largo plazo se va pensando que se trata de 5 o 10 años. Entonces, hace que se me incremente el pasivo. Y yo tengo la idea de invertir en una máquina que me produzca algo. Provoca que se incremente el activo fijo. Y la combinación de esas dos me tiene que generar un incremento en ventas, me tiene que generar una reducción en costo operativo, me tiene que generar una utilidad que se va vía capital. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo hago crecer ese financiamiento a través de un equipo y genero utilidad, el tamaño de mi activo empieza a crecer porque ese sobrante va a estar en el efectivo y la contraparte va a estar en la utilidad retenida. Entonces, mientras yo mantenga la estructura equilibrada, no tengo por qué temerle a un pasivo de largo plazo. ¿Qué sucede? Que uno hace el análisis y dice, del 100% de mis activos, si alguien no entiende los términos, los activos es todo lo que yo poseo. Se divide entre activo circulante y pasivo circulante y activo fijo, perdón. Y la contraparte para mantener los equilibrios viene siendo pasivo, corto y largo plazo, contra capital, que está compuesto con el capital social, las utilidades retenidas del ejercicio, y eso me da un equilibrio en donde el activo es igual a pasivo más capital. A eso le llamo yo estructura. Si yo muevo el pasivo, como es un pasivo a largo plazo, puede generarme una descompensación en la estructura de capital. Cuando yo hablo de unas compensaciones que voy a crecer agigantadamente, si yo no controlo la estructura de capital, ¿qué va a pasar? Que me puedo engolosinar, puedo generar que el pasivo se incremente, que no se genere la suficiente utilidad para pagar los pasivos de corto plazo y por ende el activo fijo se vuelve un elefante blanco que no produce pero bien que gasta o bien que me está consumiendo. Una empresa puede financiarse con recursos propios o puede a través de un pasivo. Cuando hablo de recursos propios es que yo la utilidad la agarro y la reinvierto. Yo estoy reinvirtiendo constantemente con el propósito de hacer crecer mi negocio, puede llevarme mucho tiempo, pero si yo consigo el capital total e invierto a través de un pasivo, puedo tener el dinero ahorita mismo, puedo jalar el proyecto ahorita mismo y durante un periodo determinado, dependiendo del monto, yo empezar a pagar ese pasivo. Las fuentes de financiamiento pueden ser a mediano o corto plazo, va a depender del monto, la cantidad y ahora sí que la confianza que tengas con el banco de acuerdo con su análisis que ellos reporten. Una estrategia financiera que debe considerar los aspectos siguientes. Primeramente, el origen del financiamiento. Les voy a platicar, nosotros tuvimos el caso de una empresa de cigarros, me dan el proyecto y me dicen, oye Pablo, necesitamos financiar, creemos que es un financiamiento para comprar una máquina que produzca 1,000,000 de cigarrillos diarios. Y yo lo primero que pregunté, bueno, ¿y cuál es la situación? La situación que a mí me planteaban era que esa máquina de cigarrillos producía, la que tenían 1,000,000 y su demanda era de 3,000,000, lo que les hacía falta 2,000,000, por consiguiente la máquina tenía que estar operando las 4 horas, los 365 días, con muchísimos tiempos extra y cada vez que se detenía generaba un caos. Entonces, lo primero que preguntamos, dame 3 propuestas de equipos que te pudieran servir de alguna manera para generar ese financiamiento, para saber dónde puedo sacar el dinero. Pues resulta que el equipo era alemán, tuvimos 3 opciones, pedirle a un banco norteamericano, pedirle a un banco mexicano o en su defecto financiarnos con el proveedor directamente desde Alemania. Lo interesante de todo esto fue que la cotización más cara fue la de México. Financiarnos a través de un banco mexicano era carísimo. Por ponerles un ejemplo, la tasa estaría
en aquel tiempo en 25 tasa de interés promedio de cobranza. En Estados Unidos la podíamos conseguir en 6 o 7 promedio. Y resulta que si lo hacíamos a través de un banco alemán o a través del proveedor, mediante el banco alemán, la tasa era cero. Y nos sorprendió mucho. Y lo tenía que ser a través de Santander en España, que era la corresponsal de esa empresa. Y preguntamos por qué tasa cero. Porque son recursos del gobierno alemán cuyo objetivo principal es cuyo objetivo principal es el de exportar equipo de alta tecnología con el propósito de optimizar procesos de producción y que esas máquinas se conozcan en todo el mundo. Entonces, de eso trataba. Entonces, el origen del financiamiento fue Santander en España con fondos del gobierno alemán. Luego, monto máximo y mínimo que se otorga, nos dieron el 100% de financiamiento. Los costos, no solamente consiste en que tengan ustedes un financiamiento y ya quedó. Los costos de traslado. Aparte, teníamos que calcular los costos de traslado de un equipo traído en Alemania, llevarlo a un puerto, mandarlo por barco, y llegar al puerto de Tampico, que era lo más cercano que se tenía, y de ahí trasladarlo en vía terrestre hasta Monterrey. Resulta que el gobierno alemán tenía un subsidio por ser equipo de exportación, en donde te regalaban por costo por parte de ellos los costos de traslados puestos hasta Monterrey, pagado la nómina de la persona que nos iba a capacitar, solamente tenemos que pagar los gastos de la persona. El tiempo máximo de espera para yo poder pagar ese financiamiento. Flexibilidad en caso de que tuviéramos alguna una reestructuración, aplicación, destinos específicos. O sea, cuando tú pides un financiamiento, tienes que tomar en cuenta de que vas a tener que meterlo en una bodega, vas a pagar instalaciones eléctricas, vas a adecuar todo lo que necesites para poderlo procesar. Implica por lo menos un 20-30% adicional. Les voy a platicar lo que me sucedió a mí. Un día se me ocurre hacer una inversión de un horno industrial para elaborar producto, para volar pan y pizzas, y pagué el horno, me lo mandaron hasta Matamoros. Resulta que ya cuando lo tenía el Matamoros, porque me dijeron, no, no, ya incluye el flete hasta la ciudad. Ah, perfecto. Viene un camioncito con un tipo montacargas, con un brazo mecánico, lo baja y lo pone en el piso. Y dijimos, ¿y ahora? No, pues hay que meterlo a la panadería, a la cocina. Oye, pero trae unos ganchos aquí, ¿qué onda con esto? No, pues hay que llamarle a un herrero para que le quite los ganchos y poderlo mover, desenganchar de la tarima o de la base donde estaba colocado. Me costó eso. Ya después lo llevamos y resulta que no cabía por la puerta. La medida del horno era superior al de la puerta. Búscate un albañil que te tumbe la pared, meterlo, sacarlo y volverlo a poner la pared. Y luego ya le llamas al eléctrico a la hora para que me lo instale. Y hoy me dice, ¿sabes qué? Necesitas trifásica la electricidad porque no, esto funciona de esta manera. Imagínense, me salió más caro el pedo que las albóndigas, todo por no haber leído las especificaciones o los costos extras, que no estaban dentro de mi presupuesto con el financiamiento que yo dice. Formalidades, hay que revisar, por ejemplo, las garantías, los requisitos. ¿Cuántos de ustedes, cuando adquieren, esto es bien importante, cuando yo voy a financiarme un equipo, lo primero que tengo que preguntar es, oye, ¿cuánto es la vida útil de esta máquina o de este producto? Porque muchas veces compramos un equipo que tiene una vida útil de 3 años y el financiamiento es de 5. Ese caso me lo he topado, pero bien frecuente. ¿Para qué quieres algo que te va a rendir 3 años y después de los 3 años no vas a tener la oportunidad de, de poderlo usar porque ya se depreció y antes de ayudarte te va a generar muchos problemas para mantenerlo? Hay que revisar también las condiciones de tasa, plazo, todo eso, y se va a pagar en dólares, en euros. Bien importante, nosotros se financió en dólares, pero nosotros
precautoriamente le compramos una cobertura cambiaria porque veíamos que venía un cambio de administración, iba a entrar, este, salía Carlos Salinas de Gortari y entraba Cedillo, pero con la situación de Colosio, no nos quisimos arriesgar y creo que le atinamos porque se devaluó la moneda y teníamos la deuda en dólares, pero teníamos afortunadamente la cobertura. Si hay alguna duda, con toda la confianza. Ahora, ¿de dónde podemos sacar los financiamientos? Hace rato yo lo comenté, puede ser un financiamiento interno como puede ser un financiamiento externo. Cuando yo hablo de un financiamiento interno, puedo agarrar las utilidades, pedirle a los socios, venta de activos que no estoy utilizando, que no son productivos para generar mayor capital, emitir acciones. O sea, tú puedes hacer todo este tipo de cosas. Un día me comentan, oye, hay que comprar las acciones de Grupo La Moderna, los ingleses están vendiendo y necesitábamos 65 millones de dólares para poder comprar el resto de las acciones que se tenían. La pregunta es, ¿quién me va a prestar sin garantía? Pues al momento de cotizar en bolsa, la única forma de poder hacer que las acciones se vendieran y que nos dieran garantías era básicamente poniendo otra empresa en garantía o dando un dividendo más alto o dando una tasa de rendimiento más alto, porque sabíamos que esa operación nos iba a generar una consolidación muy fuerte de 100% capital mexicano al tener una empresa de cigarros a nombre de nosotros. Las fuentes externas tienen que ver, pues, te puedes apoyar un poquito con el proveedor. Muchas veces los proveedores te dan una semana, 15 días, 30 días, anticipo de clientes. Hay clientes, o más bien dependiendo del tipo de negocio, tú puedes pedirle al cliente que te dé un anticipado, si no, no te puedo dar por lo menos el 50% para poder hacer una obra, un proyecto o algo. Le puedo solicitar un banco, acreedores diversos, al público en general cuando quiero emitir acciones, o inclusive puedo generar recursos de fondos, de programas económicos o de apoyo. Había un programa que lanzó Carlos Salinas de Gortari en su momento, que era apoyos para la exportación. Daban a tasa cero y daban todo el trámite por tratar de buscar la forma de cómo exportar, porque venía el tema del TLC, en donde importaron muchos productos, pero no teníamos la capacidad de exportación. Entonces se daban financiamientos para la exportación. Ahora, la estructura. ¿Qué significa? Todo lo que yo haga con un financiamiento me va a cambiar la estructura de capital. Cuando yo hablo de la estructura de capital es que mis activos se van a mover, mis pasivos se van a mover y mi capital se va a mover. ¿En dónde está el éxito, la clave? Que si yo pido un pasivo de 1 millón de pesos, ese millón se sube en el pasivo, pero en contraparte, ese millón se sube como activo fijo. Se supone que esa inversión de 1 millón de activo fijo me tiene que generar 3 veces más en ventas. Si me costó 1 millón y mi proyección está a 3 años, entonces me tiene que generar por lo menos 3 millones de venta de incremento en los próximos 3 años. Para el primero, para el segundo y para el tercero, o sea, 9 millones, para que el rendimiento final sea aproximadamente del 25%. Se paga el capital, se paguen los intereses y todavía me queda un rendimiento. Si yo no logro hacer eso, se va a descompensar mi estructura de capital, porque no voy a generar suficiente utilidad para incrementar el activo e incrementar el pasivo más capital. Imagínense que no genera suficiente ingreso, que la utilidad es cero y tengo un costo operativo adicional, se van a bajar las utilidades y no tengo el dinero suficiente para abonar al pasivo y para abonar al interés. Eso es lo que pudiera suceder y es donde se me descompensa la estructura. Más para que tengan una idea. Cuando hablamos de una estructura de capital, por ejemplo, si alguien quiere abrir el micrófono, voy a hacer una pregunta. Si yo tengo 20% pasivo, 80% capital, estamos hablando de una empresa muy buena, rentable. ¿Quién quiere opinar? Bueno, ¿quién quiere escribirle? Nomás díganme sí o no aquí en el chat.
A ver, si yo tengo 20% de pasivo y 80% de capital, es una empresa con una estructura sólida. Que nadie se animó. Es una empresa sólida, porque significa que de todo lo que tiene, ¿ya para qué? Paula, gracias. Ahora, es una empresa que todo lo que tiene es propio, solamente el 20% lo debe. Pero ¿qué pasa cuando una empresa tiene el 80% pasivo y el 20% capital? ¿Será una empresa sólida? A ver, no, todo lo que tiene lo debe. Ahora, ¿cómo funciona la estructura de capital? La estructura es el equilibrio entre el activo. Hola, Blanca, Blanca Lilia. Y no. El activo se compensa con el pasivo y se va a compensar con el capital contable. Así es como funciona. Siempre tiene que haber un equilibrio entre ambas partes. Para que yo pueda saber si está funcionando mi estructura de capital, pregunta de examen. Si funciona mi estructura de capital, significa que mis activos se incrementaron por lo menos un 20% en su tamaño, ¿cierto o falso? Explico la filosofía. Yo tengo 1 millón de pesos que valen mis activos. Un año después del financiamiento, ahora mis activos valen 1.200.000. ¿Está funcionando la estructura de capital? Sí. Siempre y cuando la relación activo contra capital, perdón, pasivo contra capital, no superen un más de 50% el pasivo. Yo puedo crecer a base de deuda, pero puedo crecer a base de utilidad. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, 20-80, 20 pasivo, perdón, 80 pasivo, 20 capital, y genero una utilidad, ¿qué es lo que va a suceder? Abono a pasivo y la porción se va a 40-60. Vuelvo a tener utilidad, lo inyecto a pasivo y ahora tengo pasivo 20, capital 80. Ahí es donde me doy cuenta que está funcionando la estructura de capital. Si no funciona y en lugar de que se reduzca la porción de pasivo contra capital, yo divido pasivo entre capital y es menos de 1, significa que la estructura está funcionando. Si es arriba de 1, la división, significa que no estoy yo generando una utilidad, sino que al contrario, me está consumiendo el pasivo por una débil rentabilidad de la inversión que hice vía pasivo. Bien inspirado. ¿Sí me entendieron? Escríbame algo de perdido, Rosy, ándale. Rosy Flores, sé mi inspiración, di que sí. Ok, gracias. Diana, gracias. Edna Sauceda, gracias. Ok, vamos a continuar. La estructura de capital es la combinación de pasivo y capital como si financiara las empresas. Yo puedo hacer una mezcla. Yo puedo pedir pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo, puedo pedirle a los socios una inversión y financiarme a través de capital. Puedo tener 4 estrategias para no generar costos altos. Si yo le apuesto solamente al pasivo, estoy atentando contra un riesgo muy fuerte. Si es a corto plazo y no logro pagarlo, me puedo generar una descapitalización. Le puedo pedir a los socios, pero me van a mandar por un tubo, porque los socios lo que menos quieren es seguir inyectándole algo cuya incertidumbre no saben si les va o no a funcionar. O esperar a que la utilidad prácticamente haga su función, que esa sería otra de las opciones. Es la proporción de activos de la empresa que está financiada con deuda y con capital. Eso viene siendo la estructura de capital. La decisión de los medios de financiamiento dependerán de la necesidad de la empresa y de las decisiones administrativas. Okay. ¿Quién decide si se da o no se da? Por ejemplo,
Yo puedo hacer una corrida financiera y me doy cuenta que el nivel de ingresos no es suficiente para cobrar los intereses, para pagar el capital y me encuentro en una disyuntiva. La inversión que hice no tuvo la suficiente fuerza para generar ganancias, utilidades y estar por encima de las expectativas que se quisiera. Recuerden que por cada peso que yo invierto, debo de tener 3 veces más de venta con una utilidad del 25%. Es una regla financiera. No existe ninguna parte, simplemente a la hora del mercado, yo lo que hago es comparar el CT, cuánto te da la bolsa y de la bolsa multiplícalo por 2. Y la bolsa te da un rendimiento del 12%, debes de esperar el 25% mínimo de rendimiento en el proyecto que tú tienes para poderlo invertir. Los principales parámetros a evaluar para tomar la decisión, los costos, cuánto me va a costar a mí financiarme con pasivo, cuánto me va a costar a mí financiarme con capital, pedirle a los socios, cuánto me va a costar a mí sacar del flujo operativo para financiarme. Aunque podemos decir que la mejor opción es y la más barata es el costo operativo, el costo operativo también tiene un costo. ¿Saben por qué? El costo operativo tiene un costo. ¿Quiénes se van a enojar? Los accionistas, porque si sacas el dinero, lo reinviertes y haces crecer, ellos se quedan sin dinero. Aunque la empresa vale más, aunque la empresa tenga un valor, tiene un costo no tener el dinero para otros proyectos, porque lo estás utilizando única y específicamente para el pago de esa deuda. El riesgo. ¿De qué va a depender el riesgo? Va a depender mucho la inversión que vas a hacer. Por ejemplo, retomando la empresa de la fábrica de cigarros. Se adquiere la fábrica de cigarros, llega y lo primero que me dicen a mí, oye Pablo, ¿y cuál es el riesgo de que nos ayude esto a cubrir los costos operativos? Dice, porque mi demanda son 3, pero la máquina hace 5 millones. ¿En dónde está el costo-beneficio? Que muy sencillo. Tú con tu demanda son 3. La máquina que tienes es de 1 millón. Esa máquina se va, se puede vender. 2, vas a tener una de 5 millones. Si tú tienes una de 5 millones, vas a cancelar el segundo y el tercer turno. Vas a cerrar bodegas. Vas a reducir el costo de la luz y vas a reducir el personal en un 70%. Eso significa que esa lana que se estaba gastando entre tiempos extras y todo lo que yo mencioné, representa un ingreso que se tiene que reinvertir para el pago de la deuda. Entonces, un tanque de oxígeno entre productividad y eficiencia, y ese tanque de oxígeno adicional que te está dando, lo utilizas para minimizar el riesgo de tener problema. Hagan un análisis ustedes de sus empresas y díganme si las máquinas, chequen las máquinas. Número uno, los equipos que ustedes tienen, suponiendo que tienen una tortillería, ¿cuál es la capacidad de la tortillería? Si la tortillería tiene una capacidad de producción de 10,000 tortillas promedio diario y solamente hace 2,000, tienes un alto riesgo y tienes un costo operativo muy fuerte con un bajo rendimiento. ¿Qué pasa si la tortillería trabaja al 80, mínimo al 80%? Vas a tener muy buenos márgenes de utilidad. Pero también tienes que revisar que el tiempo de vida de esa máquina te genere un flujo suficiente como para poder comprar otra máquina, te genere una ganancia y se pague prácticamente solo. Eso es parte de la estructura en donde tú te das cuenta de la eficiencia. Ahora, si el financiamiento me deja una liquidez, yo invertí en algo que me da una liquidez, entonces son 3 cosas que debes hablar. Donde más miedo se tienes en el riesgo y tienes que jugar con el riesgo con todas las ventajas competitivas. Yo tengo un horno y es que lo compré para bolillo, bueno, pues utilízalo para otra cosa, haz mantecadas, haz pasteles, trata de darle la mayor cantidad de rendimiento y eficiencia para poder producir algo que te genere un valor agregado a tu bolsillo principalmente. ¿Cuál es el objetivo entonces de la estructura de capital? ¿Cuál creen que es el objetivo? Me lo pueden escribir.
Cuando los contratan a ustedes en una empresa, ¿cuál creen que es el objetivo de esa empresa con respecto a ustedes? Te voy a pagar 50,000 pesos, pero si yo te cobro, si yo te voy a pagar 50,000, ¿qué espero? Un rendimiento 3 veces más. Yo lo tengo ahí porque este cuate me produce, me vende, me genera, me atiende y da. Decía mi jefe, yo no estoy en contra de no pagar bien, estoy en contra de pagar bien y no ver resultados. Si hay resultados, bienvenidos. Si no hay resultados, ahí nos vemos. Búsquenle por ahí. ¿Qué son los activos circulantes? ¿Qué son los activos circulantes? A ver con eso. La liquidez. El activo circulante viene siendo la liquidez. Está conformado por el efectivo, está conformado por el inventario, es el dinero, está conformado por los inventarios. Voy a hacer un ejercicio mental. Si mi activo circulante, imagínense, es puro efectivo, no hay cuenta por cobrar y no hay inventario, qué fregonada de empresa. Pero imagínense que el 10% es efectivo, el 40% es cuenta por cobrar, el 40% es inventario. Qué desastre financiero. ¿Por qué? Porque yo necesito cobrar lo más rápido posible y necesito mover el inventario lo más pronto posible, porque con el 10% o 20% de efectivo no genero la suficiente capacidad para reinvertir en otras cosas. Ahora, ¿dónde está la estrategia? Número uno, que el estado de resultados o la utilidad de las utilidades retenidas se vayan directamente al efectivo y me generen altos niveles de liquidez a través del efectivo. Dos, que la rotación de las cuentas por cobrar sea lo suficiente para no perder liquidez y no perder un desequilibrio en la estructura de capital. Tres, que los inventarios tengan la mayor rapidez de rotación. Por ejemplo, en una tienda de conveniencia, recibe mucho efectivo. Eso es bueno. Número dos, las cuentas por cobrar. Prácticamente son tarjetazos. Los tarjetazos de 24 a 48 ya tienes el dinero. Número tres, tienen un stock de inventario, por ejemplo, de 300,000 pesos. Si ese stock de inventario lo mueven durante un mes, estamos mal. Pero si ese flujo de inventario lo mueven, le dan rotación cada 15 días, digamos que estamos más o menos bien. Pero si esa tienda de conveniencia mueve sus inventarios cada tercer día, le da vuelta al inventario, pues estamos hablando de una fregonada de tienda cuya rotación es tan rápida que logra transformar los inventarios en efectivo, en billetes. Y por eso es la importancia de un activo circulante con una rotación muy fuerte de inventarios, una rotación muy importante de cobranza y que prácticamente todo esté en efectivo para hacer recompras, pagos o mover más rápido el dinero. ¿Qué pasa con los pasivos circulantes? El pasivo circulante puede ser corto plazo o largo plazo. El pasivo, si lo tengo a largo plazo, bueno, es un beneficio porque no me descapitaliza, tengo suficiente tiempo para estructurarme, pero cuando tengo un pasivo alto en el corto plazo, estamos hablando que me puedo meter en un problema de cobranza muy fuerte. Y cuando vemos un cambio en la estructura del pasivo, vamos a suponer que pues pagamos los pasivos bancarios y oh sorpresa, le dejamos de pagar al proveedor. ¿Cuántas veces, oye, pues no, ya cerró el mes, pero vengas el otro mes? Y ahí la llevamos y empiezan a darle vueltas al tema y resulta que el pasivo de proveedores se incrementa, el, el de bancario se reduce y hay que tener mucho cuidado porque va a haber un momento en que el proveedor dice, ya no te surto, y ahora de qué vamos a vivir para producir. Pues tienes que tener mucho cuenta en cuanto a esa estructura. Hay una regla muy sencilla. El costo de capital va a ser igual al activo circulante menos el pasivo circulante. ¿Qué es el costo de capital? Es lo que yo necesito adquirir para poder cumplir con mis compromisos de corto plazo. Si mis ingresos
vía efectivo, cuentas por cobrar y inventarios superan al pasivo lo que tengo que pagar en forma inmediata, estamos hablando de un costo de capital positivo. Pero si lo que yo genero no alcanza a pagar los pasivos, entonces estamos hablando de una pérdida de capital en donde no tengo suficiente liquidez para poder cumplir con mis compromisos en el corto plazo. No sé si han escuchado los bancos cuando te dicen, oye, tengo un financiamiento para capital de trabajo. ¿A qué se refiere? Compras de materias primas, o sea, otra cosa son los activos fijos y otra cosa son las materias primas para cosas para yo comprar, vender y generar y darle vuelta directamente al activo. Se dice que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿sí? Nada más que a mayor inversión también puedo tener mayor rendimiento. El riesgo es algo que tienes que calcular, algo que tienes que tomar en cuenta, porque si no mides el impacto del riesgo, o sea, puedes tronar como ejote de una forma muy complicada. El ejemplo Comercial Mexicana decide crecer a través de deuda en dólares y decide a través de préstamos norteamericanos porque la tasa de interés estaba casi a tasa cero. Entonces, a través de una filial en Estados Unidos adquiere ese financiamiento. Lo que no tenían era cobertura bancaria. Y de repente empieza a entrar Comercial Mexicana a Monterrey, empieza a entrar a toda la que son la parte del norte, y lo primero que se encontró es que los centros comerciales del norte estaban fuertemente posicionados y no fue tan fácil adquirir un posicionamiento de venta como ellos esperaron. Calcularon mal la penetración de mercado en zonas donde estaban muy consolidados, por ejemplo, Soriana, Ley, que son muy, Esmar, que son muy típicos del norte, y de repente intentan entrar ellos con deuda y no tienen el efecto de movilización. A mí me llamaba mucho, por ejemplo, el crecimiento de Chedraui. El crecimiento de Chedraui, ¿sí me escuchan? Sí me escuchan porque sentí como que se fue el internet. Nomás escríbanme por ahí. Ok. Chedraui es una tienda muy regionalizada de Veracruz. Y un día veo el mapa y veo que empieza a agarrar todo el Golfo y luego toda la parte de la frontera. Y un día pregunté, oye, ¿por qué esa ruta? ¿Por qué siguieron ese caminito? Dice, es para donde vayan nuestros connacionales. O sea, empezaron a crecer hacia donde la gente de Veracruz es, o por eso dicen en Reynosa que hay más veracruzanos que tiendas Oxxo o que reinocenses, y que cuando hay campañas políticas los candidatos de Veracruz vienen a hacer campaña a Reynosa porque encuentran más votos allí que en el mismo estado. Pero bueno, ahí ellos están jugando a tratar de disminuir el riesgo con una inversión bastante alta. Ahora, el apalancamiento y la estructura de capital. Ahorita cuando hablamos de apalancamiento estoy hablando de el grado de deuda que yo estoy generando para un proyecto. Yo puedo agarrar un financiamiento muy alto en donde la mensualidad, en donde el interés me coma y no genere la suficiente utilidad para poder cumplir con esa deuda. Y al momento de que tú no logras conservar esa estructura, por ejemplo, yo me puedo endeudar y tener un apalancamiento 20 pasivo, 80 capital, 30 pasivo, 70 capital, 40 pasivo, 60 capital. Ahí es donde empieza el riesgo. Espérame, traes una proporción 75-25 o 25-75. ¿Qué pasa cuando se brinca 50-50? Entonces tenemos uno. Pero si pasivo es más grande que el capital, entonces nos vamos al 60 pasivo, 40, 70, 30. Entonces ahí estamos hablando de que el riesgo de poder cumplir con un grado de apalancamiento de la estructura de capital va a tronar de un momento a otro. A mí me decían, revisa que no pasemos del 75%
del apalancamiento y la estructura de capital. Entonces yo tenía que estar haciendo todos los días que me pasaban la información financiera, revisando que el nivel de apalancamiento, imagínense que el nivel de apalancamiento, grado de endeudamiento, es como un termómetro donde te está midiendo el grado de temperatura y que la temperatura del paciente no pueda pasar sobre cierto margen. Entonces, si pasa sobre ese cierto margen, inmediatamente viene un proceso de desaceleración de la empresa en donde nos estamos dando cuenta que viene una caída en ventas, un incremento en costos operativos, una caída en utilidad y un problema en donde la estructura está prácticamente tronada y se te sale de las manos. Hay que tener mucho cuidado con el seguimiento de esa proporción. Los tipos de apalancamiento. Yo me puedo apalancar financieramente u operativamente. Financieramente es pedirle el dinero a un banco que me preste con el propósito de poder financiar un proyecto. Pero ese proyecto puede ser tan grande, tan problemático, que puede comerme el financiamiento y no poder sobrevivir. El apalancamiento operativo, nadie me presta, me genero yo un apalancamiento hacia mí y tengo que buscar la mayor rentabilidad a través de la mayor cantidad de volumen. O sea, aquí se maneja mucho la estrategia de productividad, tratar de vender lo más que puedas para revertir un efecto de apalancamiento, que llegue un momento en que ya no haya dinero para poder comprar, pagar, cumplir con los compromisos. Entonces a eso le llamamos grado de apalancamiento de deuda vía operaciones o deuda vía financiamiento. Perfecto. ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Les pareció interesante? Gracias, Minerva. Profe, yo tengo una Sí. duda. Adelante, Jaime. Sí. Quiero tener claro el ejemplo que daba cuando pide los 3,000 pesos. Daba un ejemplo al inicio y decía que si era un préstamo a 3 años, yo me tendría que asegurar de que tenga una utilidad de 9,000. Sí. ¿Sí? Pero con 9,000 voy a quedar en ceros, ¿verdad? Vamos a suponer que tú pides 3,000 pesos de préstamo. Tú vas a un banco, te dan 3,000 pesos y dices tú, ¿qué hago con esos 3,000 pesos? Yo tengo que pagarlos a final de mes. Una regla para que tú te fijes un objetivo. Dice, bueno, con esos 3,000 pesos voy a comprar esta máquina. Esta máquina me tiene que generar 3 veces más, 9,000 pesos promedio de venta. Para que una vez que quites todos los costos operativos, te quede el 25%, abonando al pago del interés más el capital con un rendimiento promedio del 25% de tu bolsa. ¿Por qué pongo el 25%? Porque es una referencia de lo que está pagando el mercado al tener tu empresa. Ahora, si tú tienes una empresa que te da un rendimiento del 25% y traes un proyecto, tienes dos opciones. Una, genera socios. Dos, te vas con el banco. Tres, o utilizas ese 25% de utilidad aplicable directamente a generar reinversión sobre tu empresa. Pero tienes que tener mucho cuidado porque tienes que visualizar en qué le vas a invertir. Error que se comete. Voy a comprar un carro, me voy de viaje, voy a armar una pachanga, voy a comprar un avión, voy a comprar una casa. Eso no es. Voy a cambiar de máquina por algo más productivo. Voy a cambiar por instalaciones eléctricas más eficientes para que me baje la luz. Voy a comprar otro equipo que tenga menos costo operativo, menos mano de obra y mayor producción. Voy a invertir en un espacio donde pueda yo captar mucho más gente. Vamos a abrir un mercado, voy a comprar una camioneta para que no solamente se venda en mi ciudad, se venda en otras partes de mi ciudad. O sea, tienes que visualizarlo de esa manera. Ahorita como está el mercado de atorado, se abrió una gama impresionante de opciones de retransformar los productos y vender el producto. Muchas de las máquinas con el COVID
o muchas de las empresas se frenaron. Se frenó el consumo en algunas áreas, se bajó la producción, se mandó la gente a su casa y se rompió la cadena productiva. Dejó de funcionar más lento. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú tienes una máquina que te produce 1 millón de autos y nomás produces 300,000, con una capacidad instalada, con el mismo personal, con la misma bodega, con el mismo aire, con el mismo servicio, con los mismos gastos, te va a tragar. Y es donde tú tienes que proyectar que no te coma eso. ¿Alguien más? Si no se aclara tu duda. Perfecto. ¿Alguien más con toda la confianza del mundo? Pregúntenme, pregúntenme. Estamos en la hora de las complacencias. ¿Existe una manera correcta de administrar los activos fijos? Sí. Si entendí bien tu pregunta, existe una manera de correcta. O sea, lo que tenemos que hacer, número uno, es revisar todos los activos fijos que se tienen. Número dos, revisar la vida útil de ese producto. Número tres, revisar si lo que tengo es productivo o existe algo más increíble o más potente en el mercado. O sea, tú tienes que ir jugando con el costo-beneficio. ¿Qué puedo hacer yo? Por eso ves empresas que cada rato están, por ejemplo, me tocaron empresas que de repente decían, ¿sabes qué? Vendemos estas máquinas, vendemos estas mesas y se compran mesas más, mucho mejor, de acero inoxidable, con menos contaminación, o cambian los extractores, cambian los cuartos fríos y empiezan a sacar productos obsoletos para generar ingresos adicionales a través de procesos óptimos de producción y de eficientización. Entonces, aquí lo importante es que lo que inviertas te genere un beneficio económico en el mediano o corto plazo. Estar constantemente invirtiendo. Los activos fijos, ¿cuántas empresas no he escuchado yo que dicen, oye, ¿y cómo andan de activos fijos? No, hombre, cada rato se descomponen y tenemos que buscar un torno porque la empresa que nos lo vendía no existe. Hay que andarles metiendo, a mandar haciendo los engranes o mandar haciendo esto. Muchas veces he escuchado yo eso. ¿Y por qué no le invierten a una máquina cuya vida útil sea de 10 años, que te produzca 3 veces más y tratas de adelgazar o buscar una eficiencia? ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Todo bien? ¿Les gustó? ¿Entendieron todos? Otra pregunta, profe. Adelante. Cuando hablaba de medir el riesgo, ¿verdad? Usted hablaba sobre un porcentaje, ¿verdad? Decía buscar, ¿qué sería? ¿Un apalancamiento financiero? O sea, para saber medir el A ver, riesgo de inversión. cuando yo hablo de reducir el riesgo, voy a comprar una máquina para competirle a mi competencia que está haciendo un producto que tal vez yo no tengo y esa máquina me va a ayudar a competir. Ejemplo, ¿se acuerdan de Brady? El pan, pan Brady. Digas que me quiere chamaco. Pan Brady o el pan era la competencia de Bimbo. Se le ocurre a Maseca competir en el mercado del pan dulce. Se jala a todo el personal de Bimbo, ciertas personas claves, se las lleva, muy buenos sueldos, invierten en equipo, en maquinaria y empiezan a producir la mantecada, las conchas, los cuernitos, toda la misma línea y empiezan a competirle directamente a Bimbo. Ok, el que él tenga un mercado consolidado no significa que Brady iba a quitar el mercado. ¿Cuál fue el problema? Que entró con un producto perecedero, número uno. Dos, líder del mercado que es Bimbo. Tres, tuvo que bajar sus precios. Cuatro, se le incrementaron las mermas porque en 7 días ya el producto se estaba caducando y no tenía como colocarlo. Cuatro, empezaron a sacar promociones de 2x1. Cinco, quebró. Porque hizo exactamente lo mismo que hizo la competencia. ¿Qué es lo que necesitaba hacer Brady? Entrar con un concepto totalmente diferente, con nueva estructura, nueva idea, con una diferenciación, pero se puso
a los golpes con Sansón y así le fue. No calculó el riesgo de tumbar al gigante. Otro ejemplo, Unefón. Se une TV Azteca, Televisa, para tumbarle el mercado a Telcel. ¿Y qué creen que pasó? Si yo analizo el valor de Telcel, es 10 veces más el valor juntando la televisora Televisa y TV Azteca, es 10 veces más el valor. Ese es el valor que tiene el corporativo Slim, que tenía el canal de distribución, tenía los contactos, tenía los puntos, tenía las antenas, tenía todo. Entonces estaban jugando con un producto cuyo riesgo de pegarle al grande era pues prácticamente imposible, no midieron el riesgo. Pero ¿qué pasa cuando dices tú, a ver, le quiero competir a Bimbo con más eficiencia, con un producto más económico, con mejor calidad, con una automatización muy productiva, y me vuelvo una panadería casera que le compite? Esa puede ser una estrategia. Entonces, voy a invertir en una máquina que me reduce los costos, me hace mejor pan, voy a capacitar al empleado y vamos a sacar conchas más grandes, o vamos a sacar la concha, o vamos a sacar un producto diferente a lo que ellos tienen para complementar el mercado, y vamos a un mercado específico. Reddy se quiso comer al mundo y el mundo se lo comió a él. Entonces tienes a... Si tú sabes que ya estás vendiendo bien y, por ejemplo, yo una vez dije, a ver, le di un curso a la Comisión Federal de Electricidad, le dije, oye, ¿cómo le puedo hacer para bajar la luz? No, hombre, le salieron cuernos a todos. Le dije, no, así no, diablito no. O sea, ¿cómo le hago para bajarle? También el cableado. ¿Cuántos equipos de alto consumo tiene? Pues tengo 2 hornos, tengo una basadora, tengo una batidora, ok. Pasa una línea para cada uno de esos productos. Hace una redistribución con más breaks. Oh, sorpresa, de 12,000 pesos se bajó casi 8,000 pesos. Me ahorré 4,000 pesos, invertí 3,000 pesos en un mes para cambiar toda la línea y meterle cable más grueso. Fue algo muy sencillo. ¿Y qué pasa? Que ahora tengo 4,000 pesos adicionales al bolsillo. ¿Sí? Yo le decía a mis empleados, a ver, si tienes una batidora que amasa 50 kilos, ¿por qué diablos haces 10? Para cumplir el horario. Sí, cumples con tu horario, pero si tú haces 50 kilos en un día y la máquina te permite 50 kilos, pues pon los 50 kilos. ¿Para qué pones a amasar 5 veces? ¿Para qué pones a gastar gas durante 8 horas, 5 veces, cuando lo puedes hacer uno? Y si acabas, me sale más barato que acabes temprano a que estés constantemente produciendo cantidades muy pequeñas, porque a mí la luz me la van a cobrar exactamente igual y el gas exactamente igual. Entonces, tú tienes que jugar mucho a la productividad, a la eficiencia y a la reducción de costos para disminuir los costos operativos o los gastos operativos. Por ahí, y no pierdes la estructura. Lo peor que te puede pasar es llegar a tu negocio y ver a la gente sentada en el Face, porque esas horas te cuestan. Nomás piensa, ay, me está costando tantas horas tanta gente. Y tienes que generarle, intentar, buscarle. ¿Alguna otra pregunta, chavos? ¿Cuál es la diferencia entre una estructura financiera y una estructura de capital? Cuando yo hablo de una estructura financiera es que me estoy financiando a través de bancos, a través de algún financiamiento específico de gobierno que entra vía pasivo, y cuando yo me financio a través de la estructura de capital puede ser a través del socio o puede ser a través de la utilidad que me genere. Todas las opciones son correctas, todas las opciones son buenas. Va a depender del beneficio, de la confianza y del costo de financiamiento. Posiblemente me salga muy banco con un banco, posiblemente me salga más barato con mis socios, o posiblemente dices tu nombre, sí genero suficiente lana como para estar pagando, y ese ingreso que yo invierto dentro de la empresa me va a permitir que crezca el activo, mantenga los equilibrios de la estructura de capital, de toda la estructura financiera,
y me permita estar en constante crecimiento prácticamente. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Quién le tiene miedo a los pasivos? El pasivo no es malo. El no saber administrar la estructura de capital y estar al pendiente que no se te salgan de las manos los grados de niveles de apalancamiento y el nivel de estructura que genera la utilidad para pagar el compromiso, esa es la parte que muchas veces se sale de contexto. ¿Dudas? ¿Les gustó el tema? Ok, si no hay alguna duda o comentario, damos por cerrada la plática y pues agradecerles el que me hagan nuevamente invitado. Me hubiera gustado que fuera más presencial porque me gusta ver la expresión de las caras cuando digo algo que pega y cuando digo algo que impacta, y es cuando se vuelve más dinámica porque hago jalar a la gente a que participe. Recuerden que eso se enriquece cuando ustedes preguntan, y cuando ustedes preguntan, todo el mundo conoce su, ahora sí que se empieza a enriquecer el aprendizaje. Yo decía algo bien interesante. ¿Cuál es lo más fregón de estas pláticas? El intercambio de puntos de que sí estoy, sí me gustó, no me gustó, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y doy a conocer mi experiencia. Cuando uno da a conocer su experiencia e intercambiamos información, esto se enriquece. Les agradezco mucho. Intercambio de ideas. Muy bien, Diana. El intercambio de ideas fortalece bastante el enriquecimiento cultural y la toma de decisiones. Bueno, espero verlos en algún momento físicamente, si algún día me ven por ahí, en algún café, o me invitan el desayuno, es cierto. Me perdió salud y me dicen, yo estuve en su conferencia. Hola, buenas noches, ¿cómo está, contador? Bien, bien, ahora sí fuimos puntuales. Estamos transmitiendo desde Díaz Ordaz. Oh, qué bueno. Una disculpa que... qué bueno, pues, qué bueno que nos pudo acompañar el día de hoy. Una disculpa, yo estoy teniendo muchos problemas con el internet, pero con el favor de Dios, pues, aquí estamos, terminando ya este periodo con usted. Y pues le agradecemos infinitamente todas las enseñanzas que en este periodo, bueno, aunque fue uno el año pasado y uno este año, pero bueno, sí. Gracias a Dios ya terminamos y estamos aquí, continuamos. El próximo viernes, con el favor de Dios, vamos a último módulo para todos los participantes, con el favor de Dios, y esperemos verlo muy pronto, contador. Gracias, muchas gracias, Miriam, por tu comentario. Alexis Janet, gracias. Por ahí siguen escribiendo. Creo que vamos a tomar la foto de... ¿Se va a tomar la foto? Gracias, Fabi. Sí, claro. Sí, si gustan prender sus cámaras, por favor, para poder tomar la foto de la sesión. Okay. ¿Sí me escuchan? Que no les dé pena, abran sus cámaras. Edna, Vanessa, Miriam, Alexis, Janet. Ahí está. Contador, no sé si a usted le salgan todas las pantallas. Lo que pasa es que mi internet ahorita me está fallando bastante
y muchos me salen en color negro. No sé si me te puedo hacer el favor de tomarla. Ya te la mandé. Te mandé 2. Le agradezco infinitamente. Ok, muchas gracias. Pues Gracias entonces a estamos en ustedes. contacto, compañeros, y nos Saludos, vemos. que tengan muy buen fin de semana y seguimos platicando. Cuídense. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bye.